Bien, vamos a continuar, jóvenes. A medida que sigan entrando. Bueno, lo que les decía, a ver, pongamos... Ya. Bien, con lo que hemos hecho con fuentes de colección de datos, las indirectas y las directas, y los pasos para toda investigación estadística, con eso hemos concluido la parte teórica del primer tema. ¿Sí? Bueno, a partir del segundo tema es un poquito más práctico, vamos a ir viendo que va a ser más práctico. Y vamos a ver también algunos conceptos, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos conceptos también de estadística descriptiva y también de inferencia estadística, ¿sí? A medida que vayamos haciendo los temas, vamos a ir viendo algo de teoría, ¿sí? Pero es un poco más práctico a partir de este tema, ¿sí? Bien, si se acuerdan, cuando hacíamos los pasos para toda investigación estadística, teníamos el primer paso que era identificación del problema, ¿no es cierto? Sí, y veíamos ahí, definíamos los objetivos que tiene la investigación, y para eso nos hacíamos una serie de interrogantes, ¿no? Identificando el problema, ¿sí? Y el segundo paso era, ¿qué era? La organización y clasificación de datos, ¿no es cierto? No. El primer paso era identificación del problema, el segundo paso era recolección de datos, ¿no? ¿Sí? Y el tercer paso decía la organización y clasificación de datos, ¿recuerdan? Entonces, ya, a partir de esto vamos a presentar datos en gráficos, en tablas, en cuadros, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hemos recolectado datos, todo, y vamos a empezar a empezar a organizar esos datos, ¿sí? Vamos a empezar a hacer la organización y clasificación de esos datos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo lo vamos a resumir? Un conjunto de datos mediante de distribución de frecuencias, que también se llaman tablas de distribución de frecuencias. En los libros, en las ediciones más modernas de estadística, ¿sí? De estadística descriptiva, ya llaman organización y clasificación de datos, que se entiende más, ¿no es cierto? Porque antiguamente este tema de organización y clasificación de datos, ¿sí? Se llamaba distribución de frecuencias, tablas de distribución de frecuencias. En esas tablas de distribución de frecuencias vamos a organizar y vamos a clasificar un conjunto de datos. Vamos a resumir un conjunto de datos para que sea más clara y útil, ¿no es cierto? Para que sea más entendible, si quieren, ¿ya? Por si yo tengo 100 datos de los estudiantes y quiero más o menos saber las edades, entre qué edades están, entonces necesariamente voy a hacer una tablita, no voy a resumir en una tabla, en un cuadro, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ya estas tablas de distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, esta distribución de datos o de frecuencias, hay tres tipos de tablas, ¿sí? O tres tipos de distribución de frecuencias. Hay una distribución de frecuencias de tipo 1. Después hay otra distribución de frecuencias o tipo de tablas de tipo 2. Y finalmente hay tablas de distribución de frecuencias de tipo 3. ¿Sí? Las tablas de distribución de frecuencias son unos cuadros, ¿sí? Entonces, a partir de esos cuadros, nosotros vamos a ir sacando algunos indicadores y vamos a ir analizando e interpretando esas tablas, ¿ya? Bien, ¿cómo construimos una tabla de distribución de tipo 1? ¿Cómo construimos? Esto se va a dar, dice, o estos se van a utilizar cuando el número de datos es pequeño, ¿sí? El número de datos es pequeño, ¿sí? Y los valores diferentes de la variable es también pequeño. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, tengo las edades de un grupo de, no sé, de niños, ¿sí? Voy a poner la variable, y aquí, jóvenes, voy a empezar a utilizar nomenclatura, ¿sí? Esta X sub i, le estoy dando un nombre a esta variable edad. Voy a analizar la variable edad, digamos, de un grupo de niños. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5 datos. Las edades de 5 niños tengo aquí, ¿sí? Entonces, estas tablas de distribución de tipo 1 se van a dar, dice, una tablita horizontal o vertical, ¿sí? En este caso lo estoy poniendo vertical. X sub i
es la variable que estoy analizando, la variable edad de estos 5 niños. Y le estoy dando un nombre a esta edad que la voy a llamar X sub I. ¿Ya? Esto para facilitar después los cálculos cuando vayamos a hacer fórmulas, ¿sí? ¿No? Entonces tengo aquí, estoy presentando en una tablita vertical, ¿sí? Las edades de 3 niños. Hay un niño de 3 años, hay un niño de 6 años, hay un niño de 4 años, hay un niño de 3 años y hay un niño de 7 años, ¿sí? Entonces, cuando el número de datos es pequeño, como en este caso, ¿cuántos datos hay? Hay 5 datos. Número de datos pequeño significa 5, 10, 15 datos, ¿sí? Entonces, esto puedo presentarlos en una tabla vertical o puedo presentarlos así como está aquí en una tabla horizontal, ¿no es cierto? Aquí, la variable edad, sí, le estoy dando un nombre en una tabla horizontal, ¿sí? La variable edad, le voy a dar un nombre a esta variable de edad que se va a llamar X sub I. Ya sé que X sub I significa edad, ¿sí? Entonces, 3 años, 6 años, 4 años, 3 años, 7 años. Había habido 2 niños que tienen 3 años, ¿no? Otro niño de 6 años, otro niño de 4 años y otro niño de 7 años, ¿sí? Entonces, este tipo de tablitas se va a dar, o este tipo de tablas de distribución de tipo 1 se va a dar, como aquí dice, cuando el número son utilizados, cuando el número de datos es pequeño y valores diferentes de los datos también es pequeño, ¿sí? Entonces va a constituir en una tabla horizontal o vertical, ¿sí? Entonces, estas tablas de distribución de tipo 1 podemos mostrar en una tablita, así como está aquí, horizontal, o en una tabla vertical, como está aquí, ¿sí? En una tabla vertical, como está aquí, ¿ya? Listo, a eso se llaman tablas de distribución de tipo 1, ¿sí? Cuando el número de datos es pequeño, como en este caso hay 5 datos, 5 edades de 5 niños, ¿ya? Bueno, ahora vienen las distribuciones, ¿cómo es? Las tablas de distribución de tipo 3 o de tipo 2. Estas tablas de distribución de tipo 2 se va a dar, dice, cuando el número de datos es grande, vale decir 30 datos, 40, 50, 100, 150, 200, cuando el número de datos es grande, ¿sí? Pero los valores diferentes que asume la variable es pequeño. Después vamos a explicar esto, ¿ya? Entonces dice, aquí se los voy a ver, aquí dice, entonces estas tablas son utilizadas, dice, con mayor frecuencia para variables cualitativas. También podemos utilizar para variables cuantitativas, pero se utiliza con mayor frecuencia para variables cualitativas, ¿ya? Estas distribuciones de tipo 2. También podemos utilizar para variables cuantitativas, pero su uso común es para cualitativas. Entonces dice consta de 2 columnas. Si se fijan en la primera, en la de arriba, era una sola columna, ¿no? O una sola fila. ¿Sí? Aquí va a constar 2 columnas. ¿Ya? Consta de 2 columnas. Ahí está. Un ejemplo que me he puesto así aleatoriamente. ¿Sí? Al azar, así, hipotéticamente. Si se fijan, este es un cuadro, una tablita, ¿no? Y como dice, consta de 2 columnas. Ahí está. Una columna donde va a estar la variable. ¿Cuál es la variable objeto de investigación en este caso? El estado civil, ¿no? Del trabajador. Le estoy dando un nombre. A este estado civil le voy a dar un nombre y se va a llamar X sub I. Entonces ya sé que la X sub I es el estado civil, ¿sí? Entonces, casados, solteros, divorciados, viudos y unión libre. Bueno, aquí me está faltando la letra unión libre, ¿sí? Unión libre. A ver, aquí está saltando abajo esto. Unión libre, ¿sí? Ya, unión libre, ¿sí? Entonces, los valores de la variable, la teoría dice que estas tablas se dan cuando el número de datos es grande, pero los valores diferentes de la variable es pequeño. En este caso, ¿cuántos valores de la variable hay? 1, 2, solteros 2, divorciados 3, viudos 4 y unión libre o convivientes también llamaban, ¿no? A este rubro,
convivientes o unión libre, ahora se llama unión libre, ¿no? Entonces, 5 valores diferentes de la variable. Pero el número de datos es 63, vale decir, es grande. Entonces lo estoy clasificando en 2 tablas, ¿sí? En 2 tablas, o en 2 columnas. En la primera columna aquí está los valores de la variable, el estado civil, las características, los atributos, y en la otra columna está la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, vale decir, el número de trabajadores. Y le voy a dar un nombre a este número de trabajadores, ¿sí? Le voy a llamar n minúscula sub i, ¿sí? Ya estoy empezando a dar nomenclatura a esto, ¿no? Entonces, aquí yo me he inventado los datos hipotéticos, ¿sí? Había habido si es que es una empresa o un centro hospitalario, lo que sea, había habido 20 casados, 16 solteros, ¿sí? 10 divorciados, 5 viudos y 12 que son convivientes, unión libre. La suma de todo esto, jóvenes, la suma de todo esto es el total, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra, si quieren. Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar 63. Y a este total le voy a dar un nombre que se va a llamar n minúscula. ¿Sí? N minúscula. Entonces, el tamaño de la muestra o el total de trabajadores que hay es de 63. Y eso le estoy dando un nombre que se llama n minúscula. Estas letras que le estoy dando es en todos los libros de bioestadística está, ¿sí? Con esto, con n. Entonces, si esta n sub i es cada uno de estas filas, de estas posiciones, de estas celdas, si quieren llamar, n sub i. A ver, si yo les pregunto, si yo les pregunto, a ver, voy a hacer aquí, a ver, no, espera un segundito. A ver, si yo les pregunto, ¿qué significa, voy a borrar esto, qué significa n minúscula sub 4? A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta? Les pongo así, hallar e interpretar n minúscula sub 4. Sub 4, al decir sub 4, me está diciendo la posición, ¿sí? Por ejemplo, esta primera de aquí se llama n minúscula sub 1. Esto se llama n minúscula sub 2. Esto se llama n minúscula sub 3 y así sucesivamente. ¿Ustedes cómo hallarían e interpretarían la n minúscula sub 4? ¿Qué me dirían? Existen 10 trabajadores divorciados. Viudos. Viudos. Viudos, 5 correcto, viudos. ¿no es cierto? Existen o hay 10 o 5 trabajadores, porque esto es 1, 2, 3, y esto es n minúscula sub 4. Entonces, aquí tuviese que poner existen o hay, ¿sí? Existen 5 trabajadores que son viudos, ¿no es cierto? O puedo poner directamente viudos. ¿Sí? Existen 5 trabajadores viudos. Eso significa n minúscula sub 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? Tengo 60 trabajadores, ¿sí? Y les he preguntado a cada uno de ellos, a ver, ustedes, el estado civil, ¿es casado, soltero, divorciado? Y me han ido diciendo, a ver, había habido 20 casados, ¿sí? Casados, solteros, me han ido diciendo. Entonces, esos 63 trabajadores los estoy resumiendo, jóvenes, en una tabla de 2 columnas, ¿sí? En esta tabla de 2 columnas están los valores de la variable. Vale decir, la variable que estoy investigando es el estado civil, ¿no es cierto? El estado civil, este estado civil. Y le estoy dando un nombre a este estado civil, a esta columna, que se llama X sub i, donde están los valores de la variable. Vale decir, casados, solteros, divorciados, viudos y unión libre. ¿Sí? Ahora, esta otra columna están el número de trabajadores. ¿Cuántos casados hay? ¿Cuántos solteros hay? ¿No? Así está. Entonces yo los he resumido. Yo tenía datos brutos en una hoja. Preguntaba a un trabajador, soltero o casado, soltero, una S ponía. Soltero o casado, divorciado, una D.
¿no? Entonces he tabulado, porque se llama tabular, ¿no es cierto? Entonces he contado cuántos casados había habido, 20. He contado cuántos solteros, 16. Y así he construido esta tablita de distribución de tipo 2. ¿Sí? Y la suma de esto, jóvenes, la suma de estas n sub i, la suma me va a dar el total, ¿sí? O el tamaño de la muestra. Y este tamaño, estos 63, tiene un nombre que la vamos a llamar n minúscula, solo n minúscula. No confundir esta n sub i es cada uno y esta n es el total, la suma de todo esto. En este caso, 63 trabajadores había habido. ¿Sí? Entonces ya le estoy dando, ya estamos utilizando alguna nomenclatura. Ahora aquí dice, ¿qué significa n minúscula sub 3? Ahí está, 1, 2, 3. ¿Divorciado? Claro, que hay 10 trabajadores, hay que poner eso, tenemos que poner que existen 10 trabajadores que son divorciados, ¿sí? Existen 10 trabajadores que son divorciados o divorciados directamente, ¿no? Entonces, lo importante es, de aquí podemos hacer interpretaciones, ¿sí? Esta columna está expresado en número, esta n sub i está expresado en número, ¿no es cierto? 20 trabajadores, 10 trabajadores divorciados, 5 viudos, 12 que están en unión libre. Si yo les preguntaría, ¿qué porcentaje de casados hay? Ah, es otra cosa, ¿no? Después vamos a empezar a sacar porcentajes de esto y empezar a hablar de porcentajes, porque muy comúnmente cuando uno hace investigaciones siempre habla de porcentajes, ¿no? De promedios habla. A ver, el porcentaje de personas que han tenido, no sé, rotura de algún ligamento de la rodilla, el 20% de los deportistas tienen este problema, entre tales grupos de edad, por decir, ¿no es cierto? Entonces es importante hablar de porcentajes, ¿no es cierto? ¿Qué es un porcentaje? Es una proporción de un total, ¿no es cierto? Multiplicado por 100, un porcentaje. Ah, decimos 50%, ya se nos viene a la cabeza 50%, la mitad, decimos, ¿no? 20%, menos de la mitad un poco. 90%, casi el 100%, decimos, ¿no? Sí, entonces, importante cuando uno está viendo tablas, gráficos o cuadros, siempre habla de porcentajes. Cuando uno está haciendo una investigación, sí, le pone ahí un cuadro y siempre habla de porcentajes en ese cuadro y está sacando conclusiones en forma de porcentajes. ¿Sí? Entre edades de, no sé, de 30 a 40 años, muchas personas tienen desgarro, por decir, el 20% de los deportistas tienen desgarro, o el 20% de los atletas que han participado en esa competencia han tenido un desgarro, el 20%, el 10%. No siempre habla de porcentajes, ¿sí? Entonces yo les pregunto aquí qué porcentaje son solteros, les digo. Entonces, voy a hacer el proceso que es sencillo y voy a hablar de porcentajes también. Sé que hay 16 solteros, pero ¿qué porcentaje de estos 63 o del total de trabajadores son solteros? ¿Qué porcentaje? Entonces, eso es hacer estadística, jóvenes. Hablar de porcentajes. Cuando uno está haciendo investigación o está viendo un cuadro, una tabla, está viendo de porcentajes ahí. ¿Ya? Bien, entonces estas tablas de distribución de tipo 2, ¿sí? Se utilizan más para variables cualitativas. ¿Qué tipo de variables es el estado civil? ¿Qué tipo de variables? Ahí está, ¿no? Cualitativa. ¿No es cierto? Cualitativa. A ver, yo puedo clasificarles a ustedes. A ver, ahorita estamos en el curso 46 estudiantes. Yo me voy a hacer una tabla, así. Me voy a hacer una tabla, voy a poner género del estudiante. Le voy a dar un nombre, X sub i. Y voy a poner aquí, por decir, femenino, masculino, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces voy a ir contando número de estudiantes, voy a poner aquí en esta columna y voy a decir, a ver, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer. Entonces voy a clasificar de acuerdo a la edad, o diré al género, ¿no es cierto? Al sexo del encuestado, del estudiante. Masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. Creo que en el curso hay por lo menos un 70-80% que son mujeres, ¿no? He estado viendo las listas.
Entonces, mayor porcentaje hay de sexo femenino, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer una tabla, el género es una tabla, es una variable cualitativa. Puedo construir una tablita de esta naturaleza, digamos, el lugar de procedencia del estudiante. Entonces pongo aquí como variable lugar de procedencia. Le voy a dar un nombre, este lugar de procedencia va a ser X sub I. Entonces puedo poner, no sé, de otro país, de otro departamento, de otra provincia, ¿no? Y lugar de origen, digamos, ¿no? De otro país me están viniendo 2. De otro departamento, ya sea de La Paz, de Santa Cruz, me están viniendo 15. De otra provincia, de Quillacollo, Punata, Sacaba, me están viniendo 20. Lugar de origen, de cercado, son 30. ¿Sí? Estoy tabulando, estoy clasificando en una tablita, en un cuadro, en una tabla de distribución a los estudiantes según su procedencia, de dónde están viniendo. Y la procedencia es una variable también cualitativa, ¿no? Entonces, de esta forma se van construyendo tablas, ¿sí? Se van construyendo tablas. Imagínense, a ver, esto lo estoy diciendo que se usa con mayor frecuencia, estas distribuciones de tipo 2, con mayor frecuencia para tablas o para variables cualitativas. También puedo usar para variables cuantitativas estas tablas, ¿sí? A ver, una variable con la edad del estudiante, la edad. Entonces voy a poner aquí edad del estudiante. Le voy a dar un nombre, lo voy a llamar X sub I, a la variable. A esa variable edad le estoy llamando un nombre, X sub I. Entonces puedo poner aquí, por decir, si son de bioestadística de cuarto semestre, puedo poner, no sé, de 19, de 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿qué edad tendrá el mayor, digamos, de los estudiantes? Entonces, a ver, de 19 años había habido 5. A ver, de 20 años había habido 12. A ver, de 22 años había habido 13. De 24 años había habido, no sé, 9, así, ¿no? Entonces, también puedo hacer tabulaciones para variables cuantitativas, ¿sí? Pero cuando el número de datos cuando los valores de la variable es pequeño. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 datos. Como en este caso son los valores diferentes de la variable 1, 2, 3, 4, 5. 5 modalidades, 5 atributos. ¿Sí? Entonces también puedo hacer para variables cuantitativas, pero más se utiliza para variables cualitativas, ¿ya? Para este tipo de variables, ¿no? Y de ahí puedo empezar a sacar, aquí estoy expresando estas n's, esta n sub i, que aquí les he dicho, esta interpretación es en número. Puedo sacar también en porcentajes. Eso vamos a hacer un poco más adelante, ¿ya? Entonces ya estoy dando, ahí está justo una variable, que aquí también les había puesto una variable cualitativa. Justamente la edad, lo que les decía la edad. A ver, estudiantes que tienen 19, 20, 21, 22 y 23 años. ¿Sí? Entonces, a ver, de 19 años, ¿cuántos había habido? 35, ¿no? A ver, ¿cómo me podrían interpretar esto? Esta n minúscula sub 3. ¿Qué me dirían de n minúscula sub 3? Personas de 21 años son 10. ¿No es cierto? ¿No? Personas de 21 años o estudiantes de 21 años son 10. Hay diferentes formas de interpretar. También puedo decir, existen 10 estudiantes que tienen 21 años. Su compañera al revés, pero está bien. Es que hay diferentes formas de interpretar, ¿sí? Ustedes pueden interpretar como gusten, como les parezca más corto, hay interpretaciones un poco más largas, hay interpretaciones más directas, más cortas, ¿no es cierto? Pero lo importante es interpretar, ¿ya? Entonces, a ver, si yo les pregunto qué significa, voy a cambiar esto. ¿Qué significa la n sub 2, por ejemplo? N minúscula sub 2, aquí. ¿Qué significa n minúscula sub 2? 20 estudiantes son 20 años con 20 personas. ¿No es cierto? Existen, a ver, ¿dónde está? Esto sería n sub 1, ¿sí? Esto sería n minúscula sub 2. Entonces digo que existen 20 estudiantes que tienen 20 años, ¿no es cierto? Existen 20 estudiantes que tienen 20 años. ¿Sí?
¿no? Si les pido interpretar de la tabla n minúscula sub 5, ¿qué me dirían? 5 estudiantes de 5 23 personas años. tienen 23 años. Listo, ¿no es cierto? 5 estudiantes tienen 23 años, ¿ya? Entonces, de aquí puedo sacar sus porcentajes también. ¿Qué porcentajes de alumnos o qué porcentaje de alumnos tienen 21 años? Puedo decirles, ¿no? ¿Qué porcentaje de alumnos tienen 23 años? Eso lo vamos a ver más adelante. Solo estoy aquí, en esto es lo único que estoy presentándoles es qué tipos de tablas de distribución de frecuencia hay. Ya hemos visto las tablas del tipo 1. Esto es cuando el número de datos es pequeño, ¿sí? Entonces lo clasificamos en una columna o en una fila, horizontal o verticalmente, ¿no? 5 datos, 10 datos, así. Pero si el número de datos es grande, como en este caso 63, en este caso el número de alumnos 80. Cuando es grande ya lo vamos a tabular en 2 columnas. En la primera columna siempre está la variable, estado civil en este caso, y le voy a dar un nombre que se va a llamar n sub i. La segunda columna es la tabulación, vale decir el número de trabajadores, ¿sí? Y su nombre es n minúscula sub i. ¿Sí? Y la suma de todo esto, bueno, está queriendo terminarse el zoom. La suma de todo esto es 63, el total, el tamaño de la muestra, que lo voy a llamar con la letra minúscula n minúscula sub 1. En este caso, ¿cuántos estudiantes tenemos? La suma de todo eso, ¿no? ¿Cuántos estudiantes había habido? 80. 80. Y le doy un nombre a esos 80, que va a ser, es la n. Esta n minúscula es el tamaño o el total, digamos, ¿no? De las personas que hay. ¿Sí? Y esta n minúscula, esta n sub i, n minúscula sub i, son la posición de cada uno. Como aquí están, ¿no es cierto? N sub 3, n sub 2, así. Posición de cada uno. ¿Ya? Entonces, lo único que os estoy mostrando aquí, nos estamos dando hipotéticamente esos datos, yo me he inventado estos datos, entonces les estoy mostrando las tablas que hay de tipo 1 y tipo 2. Y en estas de tipo 2 se utiliza con mayor frecuencia para esto, para variables cualitativas. También podemos utilizar para variables cuantitativas, ¿sí? Cuando el número de valores es pequeño, 1, 2, 3, hay estudiantes de 19, 20, 21, 22, 23, no hay más. ¿Sí? Ahora, aquí creo que tengo aquí esta nomenclatura, jóvenes, ahí está esta nomenclatura, es lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Esta nomenclatura es lo que les estaba diciendo. Ahí está. ¿No? Ya estoy dando nombres. A esta n minúscula estoy dando un nombre y se llama frecuencia absoluta. Vale decir, el número de trabajadores, el número de estudiantes, el número de personas que cursan tal materia, sí. ¿Sí? N minúscula. La n, ya sabemos que había sido la n, solo la n minúscula, tamaño de la muestra o el total de datos, ¿no es cierto? En los casos de arriba, por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos estudiantes hay? 80, ¿no es cierto? El total de datos. ¿Y estos 80 de dónde sale? Pues de la suma de todo esto, ¿no? La suma de todo esto es 80. Entonces, el total, en este caso, de estudiantes. Entonces, se llama n. Entonces, aquí, en la parte teórica, n minúscula es el tamaño de la muestra o el total de datos. ¿Sí? Y esta x sub i es el valor de la variable analizada. Vale decir, estos valores. La variable, en este caso, es edad. ¿Sí? Le doy un nombre, x sub i. A todas las variables, su nombre siempre se le da x sub i. ¿Sí? Entonces, a la variable edad le estoy dando un nombre, x sub i. En este caso, a la variable estado civil también le estoy dando un nombre y se llama x sub i. Ya sé que x sub i es el estado civil. Aquí en este otro caso, en este otro ejemplo, la variable x sub i había sido la variable edad. ¿Sí? Y en esta columna está la frecuencia. Por eso aquí dice, jóvenes, esta n sub i que dice frecuencia se llama. En este caso vamos a llamar frecuencia absoluta. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia, no? Este es 35, por ejemplo, es una frecuencia, ¿no? ¿Con qué frecuencia se repite este 19? ¿Cuántas veces se repite este 19?
Entonces, estudiantes de 19 años, ¿cuántas veces repite? Frecuencia. 35 veces repite. Entonces, la frecuencia, a esta columna se le llama frecuencia absoluta estadísticamente, ¿no? Frecuencia absoluta. ¿Sí? Y se le da nomenclatura. ¿Ya? Entonces, son las tablas de distribución de tipo 2. Nos faltaría hacer tablas de distribución de frecuencias de tipo 3, jóvenes. Y ahí vamos a empezar a sacar porcentajes, vamos a interpretar tablas. Estas tablas vamos a alargar, ¿sí? Vamos a alargar, pues se van a volver 4 columnas esta tabla, que es de 2 columnas, la vamos a alargar, de 4 columnas van a ser. Y vamos a llenar datos ahí y vamos a hacer una serie de interpretaciones de esos datos, que nada complicado. No es nada complicado como esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa n sub 4? N minúscula sub 4. 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores viudos. Listo. Estamos interpretando, ¿no? Bien, jóvenes. Me imagino que la próxima clase es importante, la próxima clase, porque ya eso va a ser una pregunta de examen. Cuando hagamos las tablas de distribución de tipo 3, entonces lo vamos a resolver eso y vamos a ir sacando conclusiones, haciendo análisis de esa tabla. Y eso ya una pregunta de examen va a tener, que va a unos 30 puntos va a valer, sobre el 100%, ¿no? Yo les había dicho califico sobre el 100%. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, dígame. ¿Será que puedo volver a poner la nomenclatura, por favor? ¿Esta parte? ¿Aquí? Sí, eso. Sí, gracias. Lo quiero anotar. Ya, este documento yo los voy a facilitar, jóvenes. De todos modos pueden anotar. N sub I, frecuencia absoluta, solo la N minúscula, tamaño o total de datos, y la X sub I, valor de la variable, que se está estudiando, que se está analizando. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Liz, ¿este documento lo va a subir al grupo? Al grupo lo subiré ya. Esta semana más subiremos aquí al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Porque en el Moodle también va a estar esto. ¿Sí? Pero les voy a mandar a la conclusión de la clase, ¿ya? Que se grabe este Zoom y les mando después. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que desde la próxima semana, jóvenes, el link que les voy a mandar, yo creo que les voy a mandar al grupo nomás, ¿ya, no? ¿Es mejor así? ¿O quieren que les mande nomás donde está cuarto semestre? O les mando al grupo de bioestadística que tenemos. Ya hemos creado, ¿no? Un grupo que están todos, son todos. Al grupo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Liz, directo al grupo. Sí, por el grupo nomás ya vamos a mandar el link, ¿ya? Entonces, en nuestros horarios que tenemos clases, estén atentos al grupo. Por el grupo voy a mandar el link y los identificadores y la contraseña, ¿sí? Entonces, el bioestadística ya hemos conformado el grupo, ahí están todos han pasado, son 48 creo que somos, o 50 somos, todos están. Tal vez alguno todavía no ha entrado al grupo. Aquella persona que no ha entrado al grupo, por favor entren, ¿sí? Entren. O me mandan al grupo también su número de celular y su nombre completo para que yo les agregue. Pero debe estar todavía ahí en cuarto semestre la dirección del grupo. ¿Ya? ¿Alguna consulta más para terminar la clase, jóvenes? ¿No hay más? Ya. Entonces, desde la próxima clase al grupo no se voy a mandar el link, ¿ya? Al grupo de bioestadística que tenemos. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Por favor, no falten a clases. Pongan siempre sus nombres en los chats, ¿no? De cada Zoom. Su nombre completo. Nos vemos entonces, no falten, por favor, la próxima clase. Interesante va a estar la clase, ¿sí? Y es sencillo, nada complicado. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Chao, chao. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Chao, chao.